conmemoramos el 64 aniversario de la derrota de la agresión mercenaria por Bahía de Cochinos. Un 17 de abril como hoy, campesinos, milicianos, soldados, unidos bajo la dirección de Fidel Castro empuñaron fusiles y convirtieron la costa en un infierno de resistencia. En 72 horas, la bahía se tiñó de su derrota para los invasores, devolvieron las olas sus restos al mar. La victoria no fue solo balas, fue el pueblo convertido en escudo, en fuego, en leyenda. Girón, la primera gran derrota del imperialismo en América, se grabó en la historia como un rugido de soberanía. Cuba, con la sangre y la tierra, escribió que un pueblo unido jamás será vencido. Europa por Cuba emite hoy en dos partes los testimonios de combatientes que vivieron en primera persona esta odisea. Agradecemos la cesión de estos documentos al compañero Eliezer Ramírez, director del programa Panorama. Revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Mi nombre es Gabriel Dris Perdomo, natural de Holguín, aunque vine para acá, para La Habana, porque todos los que estamos allá siempre venimos para acá. Tengo 80 años. Ingresé en las Fuerzas Armadas el 28 de enero de 1961, en el aniversario del natalicio del apóstol de Cuba. Antes de ingresar a las Fuerzas Armadas, trabajaba como electricista en el edificio Foxa, el edificio más bello y más alto que hay en Cuba en estos momentos. Desde los 14 años yo empecé a trabajar allí como electricista. Nadie creía que yo era electricista porque era un negro flaco así, jovencito, y nadie pensaba que yo era electricista como en ese tiempo. Fue bien. Allí, al triunfo de la revolución, la situación general en el país se hizo muy difícil, en el sentido de que había mucho enfrentamiento entre los revolucionarios y los enemigos de la revolución. Llegó hasta tal punto que el país se dividió en dos: revolucionarios y contrarrevolucionarios. No había término medio: o estás con la revolución o estás en contra. Eso ocasionaba que se estaban dando muchas acciones todos los días. Llegó el momento en que los Estados Unidos empezaron a arreciar las acciones contra nuestro país, y todos los días eran las noticias de las avionetas y los aviones que bombardeaban los centrales, quemaban los campos de caña, hasta un B-26 piloteado por un traidor a la revolución sobrevoló La Habana, ametrallando varios puntos de La Habana y causando varias muertes en nuestros ciudadanos. Nosotros en el edificio nos organizamos todos y hacíamos guardia alrededor del edificio por la noche, cuidando la instalación, que fue la tarea que nos dieron. Con unos edificios cracker viejos, unos fusiles cracker de esos viejos, que aquello era el diablo. Pues nosotros haciendo patrulla, y desde el edificio nos tiraban porque en ese edificio nada más que vivían ricos. Hacían disparos contra nosotros que estábamos abajo. Tuvimos que estar haciendo el recorrido por los aleros para que no nos dieran. Entonces toda esa situación que se estaba viviendo fue la que hizo que prácticamente el pueblo de Cuba, desde Pinar del Río hasta Baracoa, se dedicara a formar grupos para apoyar la revolución. Se crearon las milicias revolucionarias y empezó todo el pueblo a incorporarse en los diferentes batallones que se iban creando. Ante esa situación que había, yo decidí también, como todo joven en aquel momento, incorporarme a las milicias nacionales revolucionarias. Pero yo quería ser artillero. Como estaban todos los días dando noticias de los aviones, yo quería ser artillero antiaéreo, ¿no? Pero para poder ser artillero antiaéreo tenía que tener menos de 18 años. Y ya yo tenía 20. Y yo me presenté grandísimo, así como estaba, y dije que tenía 17. Me miraron, me volvieron a mirar, y yo les dije: sí, yo tengo 17 años. Me admitieron, aunque saben que yo estaba diciendo mentiras. Y entonces, para poder tener derecho a ser artillero antiaéreo, teníamos que hacer una caminata de 62 kilómetros, desde La Habana hasta la base Granma, a pie.
Bueno, pues yo me presenté en mi casa y le dije a mi mamá que me había hecho miliciano. No quería ni creerlo. Mi papá me dijo, si te vas a hacer miliciano, ten presente que te pueden matar y yo quiero que el muerto lo ponga otro. Me dieron dinero para que yo me comprara el uniforme. Me compré mi uniforme, me puse el uniforme y el día que nos movilizaron para irnos hacia la base, mi mamá me hizo una carta. Yo me había comprado unas botas, entonces yo nunca había usado botas ni nada de eso. Y aquellas botas en la caminata se pelaron todos los carcañales así y las ampollas. Aquello era que no se podía ni casi ni caminar. Pero mi mamá me había hecho una carta y me dijo que leyera esa carta cuando estuviera caminando. Si yo llegué a la base de Granma, fue por la carta de mi mamá. Porque yo los pies los tenía así hinchados, soltando sangre. Y cada vez que yo abría aquella carta, decía, yo no quiero un hijo rajado. Rajado le decían a los que dejaban la caminata. Dice, yo no quiero un hijo rajado, porque solo el cristal se raja, los hombres mueren de pie. Y yo leí aquello y yo arrancaba. Así llegué a la base. A los 9 días ya más o menos tenía los pies más o menos arreglados y había que dar otra caminata. Eran de 90 kilómetros por las lomas de Pinar del Río, un giro tremendo, ¿sí? Y bueno, logré realizar aquella caminata y tuve derecho a pasar el curso de ametralladoras antiaéreas. Me hicieron jefe de pieza. Porque en aquel tiempo yo tenía 3er año de bachillerato y entonces ¿para qué? Cuando yo decía que tenía 3er año de bachillerato, la gente decía, este tipo es científico. Me hicieron jefe de pieza, querían que yo fuera jefe de batería y dije que no, que yo quería tener una pieza. Y entonces pasamos el curso y antes de que pasaran 3 meses de haber ingresado en las milicias, ya se produjo el ataque a los aeropuertos de Santiago de Cuba, La Habana y San Antonio de los Baños, preludio de la invasión según declarara el propio comandante en jefe. ¿No? Nos encontrábamos en la base y el día 17, las primeras horas de la mañana, nos dieron alarma de combate. Todos nos dispusimos a ocupar nuestros carros, a preparar nuestras piezas y ocupar los lugares que teníamos ya indicados para, en este caso de alarma de combate, ubicarnos antes de iniciar la marcha. Al amanecer, ya con los claros del día, se dio orden de salir y fuimos saliendo escalonadamente en las caravanas de cada una de las baterías. Yo tuve la suerte de que tan pronto entramos a la parte urbana de la ciudad, ya por todas partes habían equipos altoparlantes dando noticias, cantando himnos y marchas, y escuchar la marcha del guerrillero. Uno se eriza todavía cuando, oye, guerrillero, adelante, adelante. Y aquello era tremendo, la emoción que uno sentía, y todavía no sabíamos exactamente qué cosa había pasado, pero sabíamos que íbamos a pelear. Yo tuve la suerte de que pasé por la esquina de mi casa. La columna pasó por la esquina de donde yo vivía. Y allí, cuando vi que me acercaba ahí y vi como estaba todo el pueblo a la orilla de la carretera saludándonos a todos los vecinos, yo saludando, todos los vecinos me vieron y fueron corriendo a mi casa y dijeron a mis padres que yo iba en los camiones por ahí para allá. Bueno, más tarde ellos supieron de dónde era la cosa y entonces sabían que yo estaba en Playa Girón. Nos movimos por toda la Vía Blanca y esperamos a las unidades del ejército rebelde que se iban a incorporar a la caravana de los soldados que estaban en la casa de Fidel y el Cojímac. Continuamos detrás de ellos, avanzando hacia allá, hasta que pasamos Matanza, bajamos y llegamos a Limonar y teníamos que reabastecer los carros. Entonces, el 4.º carro era el mío
y estando abasteciendo a mi camión, un jeepy, son unos jeepy, no, 3 jeepys se paran al lado allí y dicen, arriba, y cuando miramos era el comandante jefe, Fidel, y dice, arriba muchachos, que ustedes hacen falta allá. Imagínense usted cuando todos nos quedamos petrificados mirando la imagen de Fidel y como nos hacía así con la mano que siguiéramos. Todos nos montamos en los camiones y se quedaron 2 camiones sin completar la carga de combustible porque se fueron detrás de todo. No. Llegamos ya cayendo la tarde, casi cayendo la tarde al Central Australia. Ahí estaba él había un lugar donde se carga, un estado allí, moviéndose de un lado para otro, ¿no? Y nosotros pasamos y ya estaban ubicando los obuses y los cañones alrededor del central. Nos mandaron que siguiéramos rápido, ¿no? Avanzamos, nos detuvimos y esperando que oscureciera un poco y continuamos moviéndonos hacia el sur, en dirección a la boca de la laguna sí, donde está el criadero de cocodrilo actualmente. Sí. Pero ahí, después que se pasa a la Australia, hay un tramo largo de la carretera que va sobre la ciénaga. A ambos lados es ciénaga y en el centro la carretera. Cuando estábamos prácticamente a mitad de la carretera, se detiene la marcha, todos los carros que se iban moviendo en esa dirección, y comienza un tiroteo que aquello era lo más grande de la vida. Ya oscureciendo, las trazadoras de un lado y las trazadoras de otro indicaban lo tenso que estaba la situación adelante. Nos bajamos y nos metimos debajo del camión a esperar que terminara aquello. Y para sorpresas nuestras, pasó un carro por al lado y nos dijo, no salgan de abajo del camión, no se muevan de ahí. Y cuando nosotros escuchamos aquella voz, era Fidel, en medio de aquel tiroteo infernal. Fidel estaba ahí, nosotros, pero Fidel. Entonces el personal de la seguridad nos dijo, cállese la boca, no diga el nombre. Y nos quedamos petrificados ahí. Un rato después, aquel tiroteo cesó y fue moviéndose poco a poco la columna hasta que llegamos a Pálpite. Allí en Pálpite nos ordenaron emplazar las piezas y mantenernos ahí esperando nuevas órdenes. Allí nos encontramos en la oscuridad aquella con los aguerridos milicianos del batallón 339 que fueron quienes recibieron enfrentaron a los mercenarios del momento de su desembarco y fueron retrocediendo hasta llegar allí a Pálpite, ¿no? Ahí estuvimos toda la madrugada y ya prácticamente cuando amaneció el capitán Oropesa nos dijo que cantáramos el himno nacional y el himno de los artilleros. Y empezamos nosotros a cantar y prácticamente terminando a cantar el himno de la artillería, se empezó a sentir un ruido de los motores de un avión. Es como dicen los compañeros, cuando se gritaba avión no quedaba nadie, todo el mundo se protegía, ¿no? Y aquello fue un momento muy grande para todos los jóvenes que estábamos allí, ¿no? Porque yo era jefe de pieza, yo tenía que estar de pie y todo lo demás alrededor, tendidos en el suelo, y el tirador moviendo la pieza hacia donde yo le dijera, ¿no? Y yo de pie sentía que todo mi cuerpo temblaba, sentía que hasta las orejas me temblaban, la nariz, todo aquello era tremendo, los binoculares buscando de la tensión que tenía. En el momento en que aquel avión apareció por sobre los árboles, aquella cosa gris oscura, fue algo que tremendamente impactante. Inmediatamente le di las órdenes al tirador, círculo 1, ráfagas cortas, fuego. Y lo que empezó a subirle a aquel avión fue un mar de fuego hacia arriba, que fue tanta la sorpresa que se dio el piloto, porque como el compañero decía, estaban acostumbrados a llegar, pasar por al lado para que le vieran la bandera cubana y creyeran que eran aviones nuestros, y cuando regresaban era ametrallando toda la carretera, y la cantidad de muertos que provocaron ellos ahí fue tremenda. Pues ese avión fue sorprendido por nosotros, hizo un giro, cuando hizo un giro todo el fuselaje, alas, cuerpo, todo,
y él empezó a entrarle todos los proyectiles a ese avión. Trató de girar por completo, no pudo, ya iba echando humo los motores y cayó cerca del Central Australia. Ahí aquello fue muy emocionante para todos. Nosotros dábamos brincos de alegría, los soldados del ejército rebelde nos abrazaban, nos besaban, nos cargaban, y todo el mundo vino a felicitarnos a nosotros. Nosotros sencillamente habíamos hecho la tarea que teníamos encomendada, que era darle protección antiaérea a todos los que estaban allí. Así pasamos parte de la mañana, aunque toda la noche hubo combate en ese lugar. Las armas que tenía el enemigo tenían cañones sin retroceso emplazados en Playa Larga, que cuando disparaba uno veía el proyectil trazador que iba por el medio de la carretera hasta atrás. No se podía estar nadie en el medio de la carretera, pero los compañeros del ejército rebelde que participaron, que estaban ubicados en esa punta del borde delantero, empezaron a avanzar hacia las posiciones enemigas por las cunetas, y a base de lanzar de granadas lograron neutralizar las posiciones de los nidos de ametralladora que allí había. Un tanque nuestro que con anterioridad había avanzado hacia esas posiciones fue neutralizado por el fuego antitanque con la destrucción de una estera. Cayó hacia la cuneta y desde allí la dotación de ese tanque estuvo disparando hasta que se quedaron sin balas. Cuando amanece, se ordena que cuando se aclara, se ordena que comience el avance hacia Playa Larga, y en ese momento comenzamos a ver civiles que venían con bandera blanca, y empezaron a gritar que se van. Y entonces mandaron a una exploración a que vieran cuál era la situación, y ratificaron de que ya no había mercenarios en la playa, y rápidamente se ocupó toda la cabeza de playa que ellos tenían que formado ahí. Llegó todo el personal, nosotros emplazamos nuestras piezas en la plazoleta grande que había allí en Playa Larga, y todo el mundo comenzó a buscar por los alrededores si había mercenarios, y todo el mundo loco por tomar agua, y dijeron que no tomaran agua, que a lo mejor podía estar envenenada, y aquello era tremendo, la seca teníamos todo, y nadie se atrevía a tomar agua. Estando ahí, comenzó a pasar el tiempo, empezaron a llegar otras fuerzas, los batallones, el batallón de Guanabacoa, de ahí, porque ahí habían amigos míos que fueron enseguida a saludarme a la pieza, ¿no? Y cuando le dieron la orden de que salieran, ellos avanzaron, y al rato tuvimos que enfrentar el segundo avión enemigo allí en la playa. Se le disparó, se retiró. Cerca de las 12 de la noche sentimos ruido de motores y no veíamos nada. Sentíamos el ruido de los motores del avión, y prácticamente cuando estaba llegando a la costa, un avión que venía de dirección sur prendió todas las luces, porque ya estaba, lo menos que pensaba es que allí había alguien de los revolucionarios del ejército nuestro ahí. Cuando ese avión prendió todas las luces, porque ahí en Girón hay un aeropuerto, prendió todas las luces, lo primero que nos sorprendemos somos nosotros. Se grita enseguida, ¡ah, avión! Y empezamos a dispararle a aquel avión, y prácticamente sobre nosotros hizo un giro y volvió a tratar de escapar, yéndose hacia el mar. Seguimos disparándole, apagó las luces, y se sentía que los motores no funcionaban bien, pero el avión siguió hacia el sur. Para darnos los buenos días, como ya parece que se habían informado los mercenarios de que habían revolucionarios cerca de ellos, ahí, que estaba el ejército cerca de ellos, tempranito por la mañana, un B-26 paralelo a la carretera comenzó a disparar, y aquello fue lo más grande de la vida. Trazadoras anaranjadas hacia abajo y trazadoras rojas hacia arriba, las anaranjadas del enemigo y las rojas de nosotros, bajado con aquel avión, y fue algo muy serio. Se le disparó todo lo que pudimos en el tiempo que estuvimos bajados con ese avión. El avión giró y fue tratando de incorporarse nuevamente al aeropuerto, cayó en el aeropuerto de Playa Girón,
Y allí, bueno, después que terminó todo, nosotros fuimos allí y logramos ver el avión ese derribado. La cosa es que nuestra batería, cuando amaneció, comenzamos a movernos junto con las tropas que avanzaban. En eso llegó las fuerzas de la policía. Efigenia Mejeira había pasado por antes de que amaneciera y se había puesto su puesto de mando en Caleta, en una casita que había allí. Y temprano vinieron los policías y fueron relevando a los que se encontraban en el primer escalón. Ordenó que se moviera la policía y nosotros nos teníamos que mover junto con la policía para darle protección a la policía. Empezó el ataque a las posiciones de inmediata ahí en Playa Girón. La carretera, cuando llega a Playa Girón, hacia una curva, hacia la izquierda, y en esa curva los mercenarios tenían instalados cañones, tanques, ametralladoras. Aquello era terrible, no se podía cruzar por aquel lugar. Por mucho que los policías presionaban allí, no podían avanzar por la cantidad de recursos que tenía el enemigo. Además, los morteros disparaban contra nosotros, contra los que estábamos allí, porque era una sola vía por donde podía avanzarse, que era por la carretera. A la derecha estaba, allá a partir de esa altura, era la playa, y por la izquierda el monte. Entonces nos mandan, el caballo loco viene y nos dice: arriba hay que destruir los nidos de ametralladoras. Desemplacen, vamos para allá. Y sale se monta al lado en el camión mío y dice: adelante. El tirador se siente en la ametralladora y me dice: cuando tan pronto se dé la orden, giren y empiecen a disparar. Bueno, salimos y empezamos a movernos por la carretera y lo que nos dieron fue un festival de morterazos, que aquello fue lo más grande del mundo. Nos lanzamos hacia las cunetas, emplazamos las ametralladoras y nos quedamos ahí. El enemigo empezó a tirarnos con morteros. Allí aquello fue algo tremendo, porque junto con nosotros estaban los policías, uno estaban avanzando, el otro aguantando, porque hubo confusión en ese momento, porque nos llevaban a nosotros a hacer fuego, a hacer tiro terrestre, y para poder tirar terrestre no podía haber nadie de los nuestros ahí, porque si no nosotros mismos lo matábamos, ¿no? Y entonces en ese tiempo estuvimos ahí bajo un fuego de morteros. Aquello era terrible. Nosotros tuvimos más suerte porque estábamos en la parte que era la arena. Cuando la granada de mortero caía, la explosión iba hacia abajo y lo que levantaba era arena, piedra, las matas de Ubacaleta, todo eso nos caía arriba. Pero hacia la izquierda era el terraplén de recebo de la carretera. Allí la batería hizo blanco, los morteros enemigos hicieron blanco sobre una de las piezas nuestras. Allí nos mataron a Rolando Valdivia, que fue el primer mártir de la base Granma en esta gestión. Resultaron heridos los otros 6 compañeros de la pieza, ¿no? Nos enteramos después, ¿no? Nosotros seguíamos allí esperando el momento de poder hacer nuestro trabajo, hasta que salieron los últimos policías de la posición aquella, y las 2 piezas que estaban adelante fueron las únicas que pudieron hacer fuego, porque las otras quedábamos escalonadas atrás. Entonces las 2 primeras fueron las que tiraron, y un rato después Caballo Loco nos sacó de aquel lugar. Fue tremendamente impresionante ver la forma en que esos policías enfrentaban, ponían su pecho a las balas. Un hombre con la pierna destrozada por un mortero, botando una cantidad de sangre por aquel muñón, gritando: pa'lante, pa'lante, a darle fli. Son cosas que no se olvidan. Nosotros nos retiraron alrededor de 200 metros de la posición donde estábamos inicialmente. Se reorganizaron las fuerzas. Ya eran cerca de las 2 de la tarde cuando la compañera Dora Alonso llegó al lugar donde nos encontramos nosotros para recoger vivencias nuestras de aquello. Y en ese momento apareció nuevamente un avión y hubo que empezar a combatir contra aquel avión. Terminamos, el avión se retiró, volvió a la compañera a tratar de hablar con nosotros y apareció otro avión y hubo que volver a tirar. Entonces ya ahí se llevaron a los periodistas. Nosotros terminamos
acondicionamos nuevamente las piezas y esperando órdenes para avanzar, miro con los binoculares y veo que desde la playa, desde la playa allá, se estaban saliendo barcazas y botes. Y le digo al capitán Oropesa que yo estaba viendo que habían botes y otras lanchas que se iban por aquella dirección. Y dice, ¿cómo que se van? Sí, hay lanchas y eso que están saliendo de la playa. Y él mira y dice, ¡ay! Se quieren reembarcar. Entonces sale corriendo y busca cañones de 85 milímetros que habían cerca y empieza a dispararle a las lanchas. Por suerte, un avión Sea Fury nuestro, que estaba sobrevolando allí, recibe la información de que había lanchas que se querían ir, y aquello fue tremendo, la cantidad de disparos, la cantidad de bajas que le ocasionó ese Sea Fury, porque subía, picaba, lanzaba cohetes, ametrallaba, acabó con todo aquello. Al rato vuelvo otra vez porque seguíamos atentos a aquella situación y veo que por el horizonte se veían los mástiles de una embarcación. Le dije a Oropesa, veo un barco que viene por allá, y me dijo, usted está midiendo muchas cosas allá. Dice, ¿por dónde? Dice, mire por allí, mire por arriba de la mata de caleta para que usted vea. Y en efecto venía un destructor norteamericano, venía acercándose con la tarea, parece, de recoger a la gente que se iban de la playa, de Playa Girón. Se acercó y se atravesó así, paralelo al... Imagínense esto, se movilizó todo el mundo se atrincheró en lo que podía, esperando a ver si aquel barco empezaba a disparar para acá. Y siempre sale un loco, un tanquista no, un conductor, una votación de un SAO 100, que es un cañón autopropulsado, salió de la carretera hacia el arrecife, hizo así, ¡pam! Y hizo un disparo hacia el barco. Con los binoculares nosotros mirábamos el barco y se veían todos los marineros corriendo de un lado para otro. Y ese hombre le tiró al barco y el proyectil picó al lado del barco. ¿Qué usted cree que sucedió? Ese señor tan grande hizo así, dio media vuelta y se fue hacia el mar otra vez, hacia arriba. Le ordenaron a la policía avanzar y tomar la playa, porque otras fuerzas estaban entrando venían de Cienfuegos, de Cienfuegos, por Covadonga, creo que era el otro lugar, avanzando hacia abajo, porque habían dado la orden de que se tenía que tomar la playa hoy. La parte por donde teníamos que avanzar nosotros todavía no estaba resuelta. Allá el enemigo estaba empeñado en seguir resistiendo, y aunque la artillería nuestra estaba machacando las posiciones del enemigo, no era posible avanzar. Prácticamente cayendo la noche, le ordenan a la policía que con todo se lance al asalto de la playa. Nos mandan a que sigamos junto con los policías. Y ahí los policías dicen, cuidándonos a nosotros, porque nosotros éramos muchachos. Pero cuando digo muchachos, no, yo no era tan muchacho ya, bueno, yo sí era un adolescente, un jovencito. Pero bueno, yo tenía hasta un hombre allí de 12 años, ¿no? Argote, hijo de unos campesinos de la Sierra Maestra, que el coronel Mero Sosa, un asesino de la dictadura, había matado a toda su familia. Y cuando el ejército rebelde bajó de la sierra, recogieron a Argote y lo trajeron con ellos para La Habana. Ahí se incorporó ahí a la base Granma y se quedó con nosotros en la batería. Un niño de 12 años, había que ver cómo ese muchacho se movía cargando las tamboras de las balas, con el embullo que él hacía todas las cosas. Aquello era impresionante. Cuando entramos a Playa Girón, ya oscureciendo, el espectáculo era algo verdaderamente terrible. Muchos lugares con fuego, de las acciones de los proyectiles, las trazadoras de un lado y de otro, los policías que no querían que nosotros nos moviéramos, nosotros que sí, ellos que no, cuidando, hasta que por fin nos emplazamos al lado cerca del tanque de agua que está a la entrada misma de Playa Girón. Ahí estuvimos toda la madrugada y tan pronto amaneció, lo primero que vimos fue un paracaídas grande delante de nosotros que no lo habíamos podido ver por la oscuridad. Y entonces uno de
los milicianos que yo tenía en la pieza. Se me ha olvidado el nombre porque no le llamamos nunca por su nombre. Le decíamos Abetonta. Abetonta fue corriendo hacia el paracaídas y cuando regresó me dice, mi cabo, un paracaídas con armas. ¿Cómo con armas? Sí, tiene cajones. Y rápidamente fuimos allí y empezaron a registrar aquello y tenía fusiles caras, muchas cajas de balas de 45 porque tenía M3 también. Y el M3 lo puse en el proyectil de 45. Y entonces llamamos a Caballo Loco para que viera aquello. Y entonces yo dije, bueno, déjenme todas las balas 45 porque esa es de mi pistola. Y le dijeron, ¿tantas balas para qué? Yo, no, dejen todo eso ahí, cojan ustedes los fusiles y algún M3 para que tengan, porque no nada más que teníamos un FAL para los 7 compañeros, ¿no? Ahí estuvimos todo el día por la mañana, un rato, hasta que nos autorizaron a que fuéramos a ver el avión que habíamos derribado. Aquello era tremendo, aquel avión cuando cayó ahí en la cabeza de la pista del aeropuerto, se incendió y el aluminio se derritió por el fuego que se provocó ahí y el cuerpo de los mercenarios, había un cuerpo de un mercenario enterrado así entre el aluminio fundido y su cuerpo se había calcinado prácticamente todo. Uno le daba golpe a aquello y saltaba, la carne se hacía polvo, ¿no? Y se le llevaba el viento. Vimos por primera vez de cerca un B-26, las 6 ametralladoras calibre 50 que lleva en la proa del avión. No sé, entonces nos sacaron de ahí rápido porque no querían que estuviéramos alrededor de todo aquello, porque estaba el espectáculo ese de los muertos y eso que había ahí. Y nos fuimos. Así estuvimos hasta que empezó a agruparse más personas en la playa, de que iban llegando de todas las otras direcciones, y comenzó entonces el trabajo de capturar a los mercenarios que estaban escondidos en los montes, ¿no? Y ahí empezaron a traer a los mercenarios hacia las cabañas, hacia las casas que había allí en Playa Girón. Argote se nos fue de la pieza y se enganchó con el capitán Oropesa, se montó en un jeep y se fue junto con él a capturar mercenarios por toda la ciénaga. Y ese muchachito, ahí hay videos donde se ve a él pequeñito, porque un fusil FAL prácticamente era más grande que Argote, con una metralleta checa, escoltando los mercenarios grandísimos que habían sacado de la ciénaga. Esa imagen me recuerda mucho la otra que se dio cuando la guerra de Vietnam, donde hay una milicia, una vietnamita pequeñita, llevándose preso a un americano grandísimo, ¿no? Y esa de Argote es igualita, se rememora la que sucedieron años después, allá en Vietnam. Allí nosotros estuvimos un día más, y entonces como el enemigo había hecho intento de desembarcar por la provincia de Baracoa, por Baracoa aquí en La Habana, nos mandaron nos sacaron de allí y nos llevaron directamente hasta Baracoa, ¿no? Ahí nos pusieron y con la máxima alerta por si volvían a hacer el intento de desembarcar ahí. Allí lo que hubo fue un intento de lograr confundir a las tropas cubanas en el inicio de la operación, pues, para que pensáramos que el desembarco iba a ser por allí e impedir que se atacaran a las fuerzas que desembarcaron por el lugar principal que era Playa Larga y Playa Girón. Esa fue mi participación allí en Playa Girón. Me siento muy contento por las acciones que hicimos. Combatimos contra 5 aviones, participamos en el derribo de 2, ¿no? La batería nuestra fue considerada una de las mejores baterías. El reconocimiento de nuestra acción fue reconocido inclusive por el jefe de la defensa antiaérea, y nos dieron la autorización para pasar cursos de cañones antiaéreos por los resultados que habíamos obtenido en las acciones de Playa Girón. La batalla de Playa Girón fue decisiva con la continuidad de la Revolución Cubana.
los deseos de defender a la revolución y hasta dar la vida por ella si fuera necesario, se ponen, demuestra por la hidalguía con la que se combatió desde el primer momento que comenzaron los norteamericanos a realizar acciones contra nosotros, como es el ataque al aeropuerto de Ciudad de Libertad, donde un joven cubano, Alberto Delgado, con la sangre ya prácticamente muriendo, se escribió en la puerta del lugar donde se encontraba el nombre de Fidel. Eso demuestra hasta qué punto los cubanos estaban dispuestos a defender su revolución. Otra de las cosas que es importante tener presente es que en todo momento los hombres que fueron a combatieron allí en Playa Girón, demostraron una valentía tremenda, exponiendo el pecho a las balas, como se dice comúnmente. Nadie se iba, todo el mundo era avanzando, y ya todos aquellos que pretendieron derramar sobre el pueblo de Cuba la bilis que tenían acumulada en sus vacías vidas del buen vivir, se dieron cuenta de que con los cubanos no se podía, que teníamos un hombre al frente que no dirigía desde lejos, sino que estaba en el campo de batalla. Nadie podrá olvidarse el momento en que él llegó a Playa Larga y se montó en un Saúl-100 y disparó contra el buque Justo y le provocó un incendio con su certero disparo. Fidel estaba presente y estará siempre presente en todas las acciones que realiza el pueblo cubano. Los jóvenes de ayer cumplimos la tarea que teníamos delante. La Sierra Maestra, el Girón, la visión internacionalista de los jóvenes de hoy es esta que están haciendo ahora. Esta es su playa Girón, su Sierra Maestra y su misión internacionalista. Y le están cumpliendo con hidalguía, con valentía, con el valor que se requiere para estar en la zona roja. Y nuestros científicos cumpliendo con aquel legado que planteó Fidel de que Cuba tiene que ser un país de hombres de ciencia, lo están demostrando en la práctica. La acción que él inició por la creación de todos los polos científicos está dando resultados. Hoy sentimos tremendo placer al saber que nuestro país es el único país del tercer mundo que tiene ya 4 candidatos vacunales, que estamos dispuestos a fabricarla y no solamente vacunar a nuestro país, sino darle al mundo. Cuba ha sabido defenderse en todos estos años de las acciones del enemigo. Y lo que no puede caber la menor duda es que nosotros sí vamos a cumplir con lo que planteó Bonifacio Vilches en su discurso, en su poema, donde dijo que el que intente apoderarse de Cuba solo recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha. Y lo que sí puede estar convencido es que van a morir, porque nosotros vamos a seguir viviendo y defendiendo la revolución.